Ya puse a grabar, por las dudas que hicieran alguna pregunta. Esperamos unos minutitos, Estela, o ya se está viendo la pantalla compartida. Sí, Fabi, si querés arrancar, a ver que no tengo la hora. A ver, Son y y cuatro 4. ahora, Sí, justo en ya, este ya, instante. ya estoy grabando, si Bueno, querés. bueno, Ah, ya empezamos quedamos entonces. estabilizados en 22, no ingreso más tarde. Sí, hay 20 alumnos. Qué raro, porque no tenían Claro, parciales en nosotros estos dos. días, evaluaciones, porque a veces somos 30, ¿no? En general Sí, estamos, pero bueno. sabemos ser más, 30 y pico. Bueno, empezamos total, siempre en estos primeros minutos, por si se va sumando alguien más, así vamos adelantando, que siempre les muestro el cronograma. Acá ya está el cronograma, yo lo modifiqué acá, en esta captura. El viernes empezaron, vieron integrales impropias, quizás les falta algunos temas, ¿no? Pero esto ya está visto, cambiamos. Entonces en la clase de hoy vamos a ver volumen de sólido de revolución, con dos métodos, que es el método del disco y el método de los anillos. Faltaría un tema, yo no lo puse acá porque no va a estar incluido en el parcial, que es longitud de arco de curva, ¿sí? Este no va a estar incluido dentro del parcial, ¿sí? Después le vamos a avisar si en el recuperatorio, vamos a ver en qué momento lo damos. Por ahí el miércoles quizás, Estela, vamos a ver cómo están con las consultas y cómo van Sí, sí, avanzando con sí. la práctica. Y si no, bueno, lo dejamos pendiente, esto les vamos a ir avisando. Pero para el parcial, entonces no entraría este tema, ¿sí? Les puse acá para que tengan en cuenta, estamos viendo que son muy pocas las consultas que están haciendo en los foros, les invitamos a que consulten, que trabajen, ¿sí? La idea es hoy terminar entonces con todos los temas que van a estar incluidos dentro del parcial, que va a ser el miércoles 9 de junio, ¿sí? Entonces la idea es hoy terminar con todos los temas, quizás el miércoles si nos queda algo pendiente, estamos todavía con tiempo, porque es una semana ya antes de, una semana con anterioridad a la evaluación. Si nos queda algo pendiente de la clase de hoy, bueno, la concluiremos el El miércoles, miércoles. ¿sí? Ujú. Así que el miércoles no es que van a tener solo práctica, va a haber teoría también. Lo que pasa Sí, es que dentro de la teoría lo que vamos a hacer es práctica, práctica. ¿sí? Ujú. Generalmente como para poder avanzar con el trabajo práctico y las dudas que tengan para el parcial. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta respecto a esto, al cronograma o a los tiempos. A ver, Vi chicos, que en ahí el se chat agregaron en no. el chat, van a haber puesto algo del, El está bien, apellido y nombre, sí. del apellido y nombre, bien. Bien. Bueno, voy al mapa conceptual, entonces Yo yo acá ya lo modifiqué. Sí. publiqué en el aula para que tengan ustedes presentes. Junio tenemos muchos parciales, el tercer parcial y todos los recuperatorios, para que no pierdan de vistas esas fechas, ¿sí? Aquel que viene aprobando y termina con el tercer parcial aprobado, ya estaría cursada la materia, y aquel que no sigue con los recuperatorios, ¿sí? Pero tengan presente todas esas fechas que ya publicamos. Ay, no me di cuenta de ponerla acá, Estela, la verdad, la podría haber puesto acá en el cronograma. Bueno, para el miércoles la vamos a poner así, Como se las para que la mostramos tengan y la van presente, teniendo claro. presente. Una recomendación, a veces incluso son recomendaciones para técnicas de estudio, la pueden también imprimir o copiarla y tenerla ahí visible delante de sus computadoras, de sus ojos, de sus hojas, ojos también, para tenerla presente cuáles son todas las fechas, ¿sí? Que iban quedando. Bien, yo acá en el mapa conceptual hice unas modificaciones que no estaban, que incorporé lo que es suma de Riemann, ¿sí? Lo que les venía mostrando en todas las otras clases para ponernos en contexto y en tema. Habíamos visto ya todo integral indefinida, ya vieron lo que era el concepto de áreas y aplicación para poder calcular el área. Cuando integramos funciones discontinuas, ¿sí? Cuando son de salto finito o de salto infinito, las de salto infinito son las integrales impropias, ¿sí? Y lo que nos estaría quedando ver ahora es de esto, yo lo puse acá, hice un zoom de esto, entonces es la aplicación, aplicando regla de Barrow, ahora también aplicaciones de integral definida, de lo que es la integral definida, para aplicar
a encontrar el volumen de un sólido de revolución, ¿sí? Para ello tenemos el método del disco. Bueno, acá me quedó mal, estaría colgadito, ¿no? Con volumen de sólido. Este enlace quedó mal acá, estoy viendo. Y otra de las aplicaciones sería La longitud de longitud arco de de arco, curva. sí. Vamos a ver si alcanzamos a ver los dos métodos. Lo importante es que ustedes, bueno, vamos a ver que los comprendan bien, si no, vamos a ir completando los temas que no alcancemos a dar hoy en la clase del miércoles, ¿sí? Bien, para lo que es volumen del sólido, yo les quería mostrar primero qué es lo que vamos a ver. No sé si se está viendo ahí en una de las páginas que Sí, tomé Javi. como referencia para ver el material. Lo que vamos a ver justamente es esto, es el volumen que se genera por una curva, ¿sí? Plana, que está graficada en el plano X e Y que gira alrededor de un eje. En este caso está girando, podríamos decir, si este fuera el eje X, ahora voy a escribir acá encima. Ups, me quedó el chat abierto, ahí está, y no me dejaba escribir. Ustedes no lo ven, pero yo lo veía. Este podemos pensar que es el eje X, este que es el eje Y, y entonces esta figura, ¿sí? Es la que está girando en torno al eje X, ¿sí? Genera un volumen, un determinado volumen. Bien, esto es como para entrar en tema. Entonces, volviendo acá al material que yo estaba viendo, lo que vamos a ver es justamente el volumen de un sólido de revolución. Para eso vamos a empezar a ver cómo calculamos el volumen de diferentes cuerpos, ¿sí? Geométricos. Entonces, en general, podemos considerar, fíjense que en esta situación, en el primero, ¿cómo calcularían el volumen de ese cuerpo? A ver, ese prisma. ¿Cómo harían para calcularlo? ¿Qué podría ser? A ver si yo rayo A esto. ¿Esto ver, qué sería? Vamos a Base hacer de por cuenta que esto altura es por A. profundidad. ahí está. Claro, ¿sí? Entonces yo podría llegar a pensar que yo tengo esto que estoy rayando acá, que sería la base de este cuerpo, ¿no? Fíjense que en todos los casos hay una característica bastante particular, que yo la puse acá, esta condición, que las caras son paralelas, ¿sí? Vamos a manejarnos de esa forma, no estamos considerando que no sean paralelas, ¿sí? Entonces la cara inferior y la cara superior son caras paralelas. Entonces en este caso, si esta medida es A de este cuerpo, ¿sí? La medida esta de uno de los lados de este rectángulo, podemos generarlo en general, que es un prisma rectangular, es A y el otro lado es B, entonces podemos decir que A por B, ¿sí? Sería el área de la base, ¿no? La base es C sub 1, yo calcularía la base, tiene un área que es el área de la base, vamos a poner A del área de la base, sería A por B. Y después, como bien dijiste, o sea, el alumno no tengo detectado quién fue, pero bueno, sería por la altura. Si en este caso sería el valor C, sería la altura. ¿Está bien? Bien, si vamos a la figura 2, también podemos hacer lo mismo. Calculamos cuál es el área de la base, ¿sí? Tenemos un determinado radio. ¿Y cuál sería la base? El área de la base. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, que fíjense que es esto que está escrito acá, ¿no? Pi por radio al cuadrado, después por la altura de esa figura. Si estamos en la figura 3, en este cuerpo 3, que tiene una figura irregular ahora, que no la calculamos, pero también podemos decir en general que es la superficie de la base por la altura, que es esta misma, ¿no? La altura que tiene ese cuerpo, ¿sí? Lo que vamos a aprender ahora con estos métodos que les voy a explicar en el día de hoy es poder encontrar cuál es de un sólido de revolución. En general, fíjense, a ver, yo voy a volver acá a la imagen, que nosotros podemos considerar, ¿sí? Que tanto un cono como una esfera, como esta figura cónica, perdón, este prisma, pueden llegar a ser generados por esta figura, ¿no? En este caso el cono por un triángulo o una función que gira en torno de un determinado eje, acá también, ¿sí? De esta semicircunferencia que gira en torno a este eje, y podemos encontrar entonces esos cuerpos también como sólidos eh, que giran en torno a un determinado eje, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces cómo es el cuerpo, el volumen de ese cuerpo que se va a generar cuando una región plana, ¿sí? Va a girar en torno a una recta, y esa recta va a ser el eje de revolución. Ese eje podría llegar a cortar o no la región, pero en el caso particular que vamos a ver para estos métodos, vamos a considerar que el eje de giro no va a atravesar el área que genera el sólido, ¿sí? Es decir, vamos a tener una determinada función
o una curva en general, que vamos a tener que analizar cuál es el volumen, ¿sí?, que se genera al girar en torno a un determinado eje. Y ese eje de giro no va a atravesar el área que va a generar ese sólido. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a aprender es eso, a poder encontrar ese volumen. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Fabi, no hay Hasta consulta. ahora es bastante sencillo. Y ahora sí, vamos a ir a poder encontrar, bien, por ejemplo, si tenemos, y me callé porque me parece que me dio inestable, y igual eje Sí, de te daba X, inestable. en este caso está desde 0, pero podemos generalizarlo en un intervalo AB, ¿sí? La vamos a estar considerando y queremos ver, bueno, este área, cuando gira en torno al eje X, el eje de giro es el eje X, ven que el eje este no está atravesando la sección que gira, que es la que yo rayé en rojo. Entonces lo que queremos calcular es justamente ese volumen, ¿sí? Yo acá les voy a mostrar también algunas animaciones. Esta, por ejemplo, si nosotros tenemos esta función, en este caso, seno de X. Entonces queremos ver, bueno, cuál es el volumen que genera esa sección plana, que en este caso es esta, ¿sí?, que gira en torno a un determinado eje. Entonces acá, a ver, no me está dando, ¿qué pasó acá? No me toma, a ver si la actualizo. Bueno, se me tildó. Bueno, voy a ir a esta, a ver. Fíjense acá, vamos a ir a esta mientras se va cargando la otra. ¿Esta se está A ver, viendo ahora, la que actualicé? que se ve un área todavía no sólido, no sé si... Sí, 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 no, porque yo voy a ir, Está bien. Sí, en sí, esta, sí, se ve, Fabi. Sí, sí. en esta voy a ir marcando. Sí, vamos a ir haciendo distintos pasos. Cambié porque la otra no me permitía, no respondía a la animación. Bien, voy a cambiar el color acá en rojo. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos es esta figura, ¿sí?, que es esta recta en este caso, que sería una función, que vamos a ver qué sucede cuando gira en torno al eje X, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo distintos pasos para ir viendo qué es lo que sucede. Entonces si hacemos el primer paso, ven que está girando esa recta en torno al eje X. Esto está dentro de una de las animaciones del libro Integrando con Paco. ¿Lo pudieron ver ese? ¿Lo han estado recorriendo? En ese libro está esta animación, ¿sí? Fíjense que para seguir el paso 2, ¿sí?, nos pide que giremos esto para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces vemos qué pasa si yo corto ese sólido. ¿Cuál es esta figura? ¿Sí? ¿Qué es esta figura que me está generando acá? Podemos pensar que es una sección circular, ¿sí? ¿Lo ven todos ahí? Es un tronco cono, en definitiva, ¿sí? Un cono truncado. ¿Por qué lo estoy considerando en ese determinado intervalo AB? ¿Sí? Vamos a ver qué sucede después. Yo puedo llegar a considerar, de tomar para poder calcular, ahí lo pongo de frente por ahí para que se vea mejor. Fíjense qué sucede. Así como hacíamos con las sumas de Riemann para calcular el área, acá también lo que podemos considerar es, para poder calcular ese volumen total, hacer una partición del eje, ¿sí? Y acá estamos tomando un determinado delta X, con una determinada altura también, que en este caso va a coincidir con el valor de la función. Después lo vamos a detallar, pero esto es para que lo puedan ir viendo, ir comprendiendo qué es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo hiciera una partición y sumara todos estos volúmenes, ¿sí?, podría tener en forma aproximada cuál es el volumen total, ¿sí? Yo lo voy a girar un poquito acá, a ver si me permite. No, no me permite girarlo ahora. Bueno, vamos a ir ahí está. Tardó un poquito en reaccionar. Entonces acá, voy a borrar lo que había hecho. ¿Se dan cuenta? ¿Lo están viendo ahí? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve ¿Cuál perfecto, es la Fabi. sección? La sección que nos queda. Bueno, vamos a ir al siguiente paso. Entonces, fíjense que yo acá puedo llegar a considerar, bueno, lo que hacemos es tomar, ahí lo puse de frente para que se vea mejor, tomar dos rodajas, ¿sí? En lugar, esta es la que está a la izquierda, muestra como para que veamos cómo hacemos la partición. Pero yo puedo tomar y decir, bueno, yo acá estoy tomando de esta función, la voy a marcar acá en rojo para que veamos bien, ¿sí? Hago tres
rodajas o 3 discos, ¿sí? Por eso esto se llama también el método del disco. Puedo seccionarlo en 3 discos, hago 3 cortes y calculo el volumen aproximado, ¿sí? Entonces acá podemos ver que cuál es la medida de uno de estos discos, ¿sí? Entonces el volumen de un disco iésimo, un disco cualquiera, va a ser igual al volumen de ese disco, ¿sí? Entonces va a ser pi por el radio al cuadrado. Y en este caso el radio coincide, como esta es la función, fíjense que el radio, ahora después voy a los otros apuntes y lo vuelvo a rayar, por si no lo entienden. Fíjense que este sería el radio, ¿no? De ese disco. Y el radio coincide para los distintos discos que yo tengo acá, coincide la función. Ahora bien, nosotros en lugar de llamarlo X sub i, ¿cómo lo llamamos? Porque yo puedo llegar a hacer esta partición, tomando el extremo izquierdo, el extremo derecho, o cualquier punto intermedio. ¿Se acuerdan cómo lo llamábamos a ese valor intermedio? Cuando A hacíamos ver, la partición con Riemann. Que nos costaba decirlo, a ver. Esa palabra rara, bueno, si no lo vamos a ver. Fíjense acá, entonces, yo puedo hacer una partición mayor, y entonces esa aproximación va a ser mejor si tengo mayor cantidad de discos, ¿no? Acá hay 5, acá hay 6, la aproximación es cada vez mejor, ¿sí? Hasta que si yo tengo mayor cantidad de discos, en este caso la animación está hecha hasta 10 nada más, fíjense que acá la aproximación es mucho mejor si sumo esos 10 discos, ¿sí? Entonces en general lo que voy a tener que el volumen va a ser aproximadamente igual a la suma de todos esos delta volúmenes. Ahí lo giré, ahí me respondió con el giro, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Lo están viendo bien? Sí, Entonces se sería ve el volumen en forma aproximada, sería la suma de esos 10 volúmenes. Bien, yo acá voy a dejar y voy a volver a ir acá. Ese es en esencia el método que vamos a aplicar. Entonces, vamos a ver concretamente cómo vamos haciendo. Acá hay otra figura, otra función, que es la que gira, y acá está particionada en 6, acá en 12, ¿sí? Entonces vamos viendo también que las aproximaciones son cada vez mejor para ir sumando cada uno de estos discos. Entonces, vamos a tener, para ir hablando y definir bien cómo hacemos el método, vamos a tener una función que va a estar definida en un intervalo cerrado AB, y vamos a hacer rotar esa figura, ¿sí? Que está girando en torno al eje X, en este caso, y con las rectas X igual a A, vamos a generalizar que esto es un punto A en general, y esta sería esta otra recta, ¿sí? Entre X igual a A y entre X igual a B. Y ahí estamos determinando ese sólido, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a ver qué pasa con un delta volumen. Uno solo va a ser igual, el delta volumen, como veíamos recién en la animación, va a ser pi, yo me voy a parar en este, a ver, voy a pararme acá en este único elemento que está acá marcado, voy a borrar todo lo demás para que no se me superpongan, ¿sí? Fíjense que acá lo que estamos viendo es cuál es el área entonces de ese disco, y va a ser, como habíamos dicho recién, ¿sí? La superficie de la base, acá lo estamos viendo como acostado, si lo acostáramos diríamos que esta es la base, este es el radio, entonces va a ser la superficie de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura, ¿sí? El delta volumen. Y en este caso, ¿cuál sería la altura? O el espesor, ¿sí? En este caso podemos pensarlo como A espesor. ver, ¿Cuál delta sería la X sub altura? i. ¿Sería el ancho? El delta. ancho, ¿sí? Porque acá está parado, digamos. Solo puedo pensar más que altura, podríamos decir el espesor, si quieren, si lo ven mejor. Entonces, el delta B sub i de un volumen iésimo, de una rodaja que yo tomé acá, va a ser pi por el radio elevado al cuadrado por el delta X sub i. ¿Sí? Que es lo que está escrito acá abajo. Sería pi por radio al cuadrado por el espesor, ¿sí? Si lo ven mejor, el espesor. Si lo recostamos, para pensarlo mejor, sería la altura. Bien, ahora bien, esta era la función, ¿sí? Digamos, esto que está en rojo, vamos a pensar que esto sigue o que viene de por acá también, una función cualquiera que la estoy analizando entre x igual a x igual a b. Entonces, si el eje de giro, fíjense, es el eje X, el radio, ¿con quién va a coincidir en cada uno de estos puntos? Fíjense, yo me paro acá en otro cilindro cualquiera, ¿no? Entonces tengo acá, ¿cuál va a ser el radio de este disco? Vamos a llamarlo disco. El eje X.
¿Hasta dónde llego con el radio? Fíjate de dónde a dónde lo estoy marcando. Este sería un radio, me paro acá, voy a marcar que está medio superpuesta la función acá, me paro en este otro. ¿Hasta dónde llego con los radios? ¿Hasta dónde estoy llegando? Hasta la A función. ver. Hasta la función. ¿Se están dando cuenta todos? Esta es f, la función f. O sea que en este caso en particular vamos a decir que el radio coincide con la función. ¿Sí? Ahora bien, como estamos analizando un determinado elemento, para ir con un poquito más de propiedad, ¿sí? Como estoy analizando un delta x sub i, entonces se acuerdan que yo puedo estar en este elemento, esto lo llamábamos x sub i menos 1, y el extremo derecho lo llamábamos x sub i. Entonces lo que estamos considerando es la altura de un punto intermedio. Voy a volver acá a marcarlo en este. Fíjense, nosotros estaríamos acá. Voy a tomar esta rodaja, a ver si se ve mejor. X sub i menos 1, este sería el otro extremo derecho, x sub i, y fíjense que la altura la estaría tomando en algún valor intermedio, ¿sí? Ni en el extremo derecho ni en el extremo izquierdo. Y ese valor intermedio lo llamábamos, a ver, psi sub i. Psi, raro, psi, ¿sí? Psi sub i, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahora entonces lo generalizamos. Ese valor era un valor que estaba en ese delta x sub i dentro de ese intervalo, que decimos que puede ser el extremo derecho, el extremo izquierdo, o cualquier punto que estuviera intermedio acá. ¿Sí? Entonces, para hablarlo con un poquito más de propiedad, en este caso podríamos decir que la altura, entonces, perdón, ese radio va a ser el valor funcional, el radio iésimo sería el valor funcional en psi sub i. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a ser mejor la aproximación? ¿Me quedo en 12? ¿O qué me conviene? ¿Tomar alguna partición de 12? Estoy encontrando exactamente el volumen, fíjense que está acá en el gráfico de la izquierda, en el 1, o lo estoy O haciendo es de forma mejor tomar más. aproximada. Tengo que Un tomar más. aproximado. ¿Cuánto? Esto es un aproximado, ¿sí? Infinitos. Infinitos. Yo podría decir que el volumen, como bien dijeron aproximado, el volumen sería en forma aproximada la sumatoria desde i igual a 1 hasta, incluso hasta n, puedo ponerlo en forma general, de pi por el valor funcional de ese psi sub i elevado al cuadrado por el delta x. ¿Sí? Lo que estoy haciendo acá, en definitiva, es poner, a ver, voy a borrar esto de acá, que me olvidé de escribirles total, ups, me tomó el enlace. Bueno, lo pongo acá a un costadito. Lo que estoy haciendo acá, en definitiva, es que el volumen es aproximadamente a la sumatoria desde 1 hasta n de esos delta volumen. Eso estoy haciendo acá, ¿se entiende? Pero eso sería en forma aproximada, ¿sí? Perdón, me faltaba acá poner por delta x sub i, porque estoy en un elemento, en uno cualquiera, ¿sí? En este caso sumaría los 12, si estoy con 12, ¿y qué preferiríamos que hubiera entonces? ¿Cómo sea esa partición? ¿Se acuerdan que hablábamos de partición? Alguna partición en definitiva acá en este eje. ¿Cómo queremos que sea esa partición? ¿Cuántas particiones hago? ¿Se escucha, 12, Fabi? 20, 30, Hoy 12, habían 20, dicho 30. infinitas. Bien, entonces ya me habían contestado, pero Hoy no lo había habían escuchado. dicho, Entonces sí. bien, hago infinitas. Entonces acá, así como hicimos, ¿se acuerdan con las sumas de Riemann? También diríamos que el volumen, para poder poner el igual, ¿qué tendríamos que hacer con esta sumatoria? A ver si se acuerdan, para decir que A ver. eso sean muchas. ¿Cómo lo evalúo? Vamos a ponerlo así mejor, que queda mejor, porque si no queda, que quede mejor la notación. ¿Sí? ¿Cómo logro yo hacer que Límite, esto dice tienda a Lautaro. muchas? Perfecto, Lautaro. Entonces ponemos acá el límite de qué. A ver. ¿Qué límite evalúo? Recuerden que yo, cuando hablábamos de las sumas de Riemann, teníamos la partición, P era la partición, ¿sí? ¿Y a qué llamábamos esto? ¿Qué era esto cuando lo tenía anotado así? ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan que era la ¿Norma? La la norma, sí. norma de la partición? ¿Sí? ¿Y qué le pedíamos? ¿Y qué era la norma de la partición? ¿A qué era igual? Prefiero recordar esto para que vayamos afianzando conceptos Sí, eso está bueno. teóricos. ¿A qué era igual la norma de la partición? Era al máximo
¿Se acuerdan? De los delta X sub i. El más grande de todos esos, de delta X1, de delta X2, si quieren lo ponemos así, de todos los delta X, era el máximo espesor. Entonces le pedíamos que la norma de la partición tendiera a 0, ¿sí? Es decir, que el máximo de estas delta XY tienda a 0, ¿sí? Recuerdan, yo lo voy a poner acá nuevamente, que decir que la norma de la partición tienda a 0 era equivalente a decir dos cosas simultáneamente. Para que esto suceda, ¿qué tenía que A pasar? ver, si se acuerdan. Lo que ustedes me estuvieron diciendo Sí. recién, es decir, tienen Ujú. que pasar dos cosas. Porque yo la partición la podría haber hecho, ¿se acuerdan que yo en la clase pasada, una de las clases que vimos áreas, se las fui mostrando, yo puedo llegar a tener acá un delta X así grande y los otros son todos chicos, y acá voy haciendo infinitos, ¿sí? Particiones, pero uno me sigue quedando grande. Por ejemplo, este primero me quedó grande. ¿Yo qué quiero que suceda? Que los delta X tiendan a 0 y que eso lo voy a lograr no solo encontrando y teniendo infinitas particiones, sino también que el delta X tienda a 0, ¿sí? Las dos cosas simultáneamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto en qué se convertía? A ver, cuando vimos lo que era área. ¿En qué se convertía todo eso? El límite de la sumatoria de A delta ver. X. ¿Dónde provenía el concepto de integral, el Integral. símbolo de integral? ¿Sí? Han Esto callado. era la integral, sí. La integral, como la estábamos evaluando, habíamos dicho al principio que la función estaba definida, lo cerrado va a ser la integral entre a y b, diferencia. Y lo que vamos a poner acá adentro va a ser de pi por f de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto lo podemos escribir. Fíjense que el pi es una constante, es un número que podría llegar a salir fuera de la integral, y nos queda entonces la integral de la función elevada al cuadrado, evaluada en ese intervalo AB en donde la estamos analizando, ¿sí? Entonces, si la superficie plana que gira, el área plana que gira, lo hace alrededor del eje X, si el eje de giro, cuidado acá porque ahora vamos a ver otras secciones, ¿sí? Si el eje de giro es el eje X, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que tenemos y este es el método del disco. ¿Quedó alguna duda acá? A ver, chicos. Vamos a hacer enseguida un ejemplo. No, no hay en el chat no Bueno, escribieron. acá hay que tener mucho cuidado que el eje de giro es el eje X, ¿sí? Si no, lo que podemos hacer es generalizarla y escribirla así. Nosotros vamos a tener que descubrir, ¿sí? Por ejemplo, en ese intervalo AB, dependiendo del eje de giro, cuál es el radio, y podemos generalizar y decir, bueno, va a ser un radio que va a depender de la variable X, ¿sí? Y lo podemos generalizar de esta manera. Entonces, nuestro objetivo va a ser descubrir quién es el radio ese, ¿no? Que depende de X. Va a estar relacionado con la función, pero no siempre va a ser la función. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta acá? Vamos a ver un No, ejemplo, Fabi, en así el lo chat vemos no. directamente con una aplicación práctica. Bien. Yo tomé acá el ejercicio que está en los apuntes teóricos. Entonces lo que hacemos es, tenemos esta función, que es x cuadrado más 1, que está representada acá, en este gráfico, ¿sí? Que está acá a la izquierda. Queremos ver entonces cuál es el volumen que se genera por esa región acotada. Hay que prestar siempre atención, así como en el área, ¿sí? Definir bien esa región acotada. Entonces está entre x igual a 1, x igual a 2, y el eje de giro es el eje x, ¿sí? Entonces lo que nos interesa es entre x igual a 1, entre x igual a 2. Entonces esa región sombreada es la que va a girar, ¿sí? Acá a la derecha lo pueden ver cómo está representado, más o menos esquemativamente, ¿sí? Cómo quedaría ese volumen que gira. Entonces acá, si tomamos un consejo que les doy yo a veces es tomar un elemento acá
que a veces decimos, bueno, es un elemento diferencial, ya lo tomamos mucho más chico, entonces podemos hablar de un diferencial de volumen, o si quieren seguimos hablando de un delta volumen, ¿sí? Como está representado acá. Entonces tratamos de ver, bueno, ¿cuál es la altura? ¿No? La voy a acotar acá un costadito. Nos interesa saber cuál es el radio, perdón, ¿sí? ¿Cuál es el radio de ese disco, de un disco elemental que tenemos acá? Entonces va a ser, como lo vimos recién, el delta volumen, ¿sí? Va a ser pi por, este es el radio, el valor funcional coincide con el radio, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el eje de giro es el eje X. ¿Lo están viendo todos ahí en la gráfica? Entonces directamente calcular el volumen del sólido de revolución va a ser igual a la fórmula que vimos recién, ¿sí? Que es esta, la integral entre A y B de pi por la función elevada al cuadrado, porque es la función coincidida con el radio. ¿Qué hacemos después? Bueno, acá vemos, esto lo estábamos integrando entre 1 y 2, ponemos los extremos de integración 1 y 2, y después lo que hacen a partir de acá, cómo llegamos a este resultado, es resolviendo, esto lo saben hacer, ¿no? Resolver esta integral definida. ¿Sí? ¿Cómo la resolverían? A ver, les pregunto. A ver. Haciendo una sustitución. Mm, ¿sí? Mm, ¿Y cómo harías la sustitución? Fíjense que no se olviden Más de los Usas una pasos sencillo. propiedad, algebraicos. ¿Qué propiedad? usas la propiedad de separar las integrales. ¿Y cómo la separarías? Yo la voy a escribir acá más Es que hay grande. un Tengo esto. cuadrado. Ah, Desarrollan el cuidado cuadrado. ahí. Fíjense que está esto, ¿no? Bueno, tenemos el pi adelante también. Entonces, fíjense que en este caso no se olviden, porque a veces, esta la pregunté a propósito un poco, porque uno lo que se va ya a aplicar un método. Y fíjense que acá es mucho más sencillo si yo lo que hago es, tomo esta expresión, ¿sí? ¿A qué es igual? Pero más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo. Puedo sacar distributiva de la potencia, ¿no? Que también se suele hacer, ¿no? Ahí está. Esto es distinto que hacer esto, cuidado, porque a veces lo hacen. ¿Sí? Esto no está bien, ¿sí? Entonces acá simplemente con un paso algebraico ya lo resuelvo. Entonces esto se me convierte en la integral entre 1 y 2 de esta expresión 1 más 2x al cuadrado más x a la cuarta diferencial de x. ¿Lo ven? ¿Quién decía sustitución? Porque acá yo no tengo, si vos hubieses tenido una x acá, yo ahora después la borro, ¿sí? Quizás ahí sí podías hacer sustitución, pero no tenés otra expresión, no tenés la derivada de alguna parte, lo que vos llamás u. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, no se olviden de esto, de que uno puede hacer pasos algebraicos también, resolverlo, la expresión por otro lado, escribirla de una forma más sencilla, y acá se explica después la integral de la suma de las restas, va a ser inmediata y van a llegar a este resultado, ¿sí? Ese resultado, ¿cuál va a ser? El volumen S, justo de esa área que giro, ¿sí? Esto que está representado acá. En esto les recomiendo dejarlo siempre en función de pi, no sacar las cuentas, sino reemplazar pi, sino fíjense que está una fracción de pi, ¿sí? Otra cosa para verificar esto también siempre les tiene que dar positivo este resultado. Entonces, si algo les dio negativo es porque se equivocaron en algo. Acá hay que tener cuidado siempre también. Los extremos de integración siempre ir de izquierda a derecha, ¿sí? El extremo inferior es el menor valor y el extremo superior es el mayor valor. ¿Se entendió ahí este ejercicio? ¿Cómo aplicamos entonces el método? Una No hay recomendación. consulta. Bien, una recomendación siempre es hacer este dibujito que yo hice, el esquema de poner un elemento diferencial acá, pararme en un determinado disco nada más. En el plano no es necesario que ustedes hagan este dibujo, como está escrito acá, no es necesario que ustedes hagan este dibujo, si los ayuda a ustedes para hacerlo, bueno, mejor. Pero entonces tomo ese disco y digo, bueno, ¿cuál es el delta volumen de ese disco? Y ahí me paro y digo, bueno, ¿qué necesito en este método? Necesito saber cuál es el radio. Entonces trato de ubicar e identificar cuál es el radio. Vamos a ver otro ejercicio. Fíjense que en este ejercicio el eje de giro es I igual a -1. Es la misma función que antes, que en el ejercicio anterior, entre 1 y 2, pero lo que se modificó es el eje de giro, que está acá abajo, ¿sí?
Tengan en cuenta, esto siempre les confunde, y igual a -1 es una recta horizontal paralela al eje X, ¿sí? Entonces acá cuando empezamos a aplicar un método y otro, a veces después se confunden cuál es el eje de giro, ¿sí? Entonces acá el eje de giro es un eje que es paralelo al eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, me paro, ahora fíjense que el elemento que gira, un disco, si yo lo tomo esta parte, ¿sí?, del disco, tomo este elemento diferencial, y ahora el radio va desde el eje de giro, esto es algo que es importante que manifiesten, desde el eje de giro, voy a cambiar el color, al elemento, ¿sí?, al elemento que está más en el extremo. Entonces, este sería el radio. Fíjense que ahora el radio no está desde el eje X, ¿sí? Está desde el eje de giro. Parto desde acá. ¿Cuál es el radio ahora? Les pregunto yo. A ver si lo pueden ver ahí. ¿Se alcanza a ver el dibujo bien? Sí, Fabi. El valor funcional más 1. El valor funcional más 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos desde acá, desde el eje X hasta este elemento, acá tenemos la función. Y como está desplazado, le tengo que sumar esta unidad más. Perfecto. ¿Quién dijo ahí? A ver. ¿Quién habló? Yo, Gianfranco. ¿Cómo? Gianfranco. Ah, Gianfranco, bueno, muchas gracias. ¿Lo van entendiendo el resto? Entonces, el radio es ese. A esto yo me refería en la